tres comentarios breves antes de formular la siguiente pregunta. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, mi abuela decía, cuando nos llamaba a comer, venga, que usted tiene más hambre que un maestro de escuela. Yo creo que eso evidencia en el sentir popular una clara percepción de cuánto es el salario del docente, en qué condiciones vive el docente. Creo que a todos escuchamos ese dicho, tiene más hambre o está más limpio que un maestro de escuela. Tiene diferentes adaptaciones a lo que significa un reconocimiento social de una determinada condición. Omar hablaba de la feminización de Lucinchi. En mi casa me enseñaron que es malo hablar de la gente cuando está ausente, que es de mala cortesía, y mucho más si está muerto. Pero me voy a permitir ser irrespetuoso. En la década de los 70, el balance que hace la UNESCO es que la docencia la ejercían fundamentalmente hombres, y eso tiene que ver con el hecho de que la mujer todavía no se incorporaba. Las estadísticas daban la mayor cantidad en el mundo de docentes era del sexo masculino, y sacan un documento sobre cómo atraer a las mujeres a la docencia, finales de los 60, y eso tenía que ver con otra variable, que era que la mayor cantidad de huelgas del magisterio se dan entre la década del 50 y el 60, y los dirigentes sindicales en su mayoría eran hombres, y entonces ellos partían de una hipótesis que las mujeres, una vez que están trabajando, presionaban menos por salarios altos y podían entonces ser manipuladas, y se da un proceso de feminización en la década de los 70 a escala planetaria. Venezuela no escapa a ese proceso. Si vemos las estadísticas de docentes en la primaria, el bachillerato, sobre todo en la primaria, vemos cómo en los 70 se dispara. Pero resulta que las mujeres se colocaron en la primera fila de las huelgas y las luchas en todo el mundo. Y entonces la UNESCO, a comienzos de los 80, que fue el documento que seguramente leyó Lucinchi, sacó otro documento contrario al que había escrito en la década de los 70, dice los riesgos de la feminización en la profesión docente, documento que por cierto todavía está colgado en la página de la UNESCO, los riesgos de la feminización en la profesión docente, donde señalan que hay que incorporar mucho más a los hombres, porque resultó que entonces las mujeres resultaron mucho más combativas con toda la ola y se sindicalizaron mucho más rápido que los hombres y ascendieron a la dirigencia sindical mucho más rápido que los hombres. Entonces, para que veamos que también términos como esos no son neutros, que han sido parte del propio debate internacional de la cual UNESCO ha tenido una posición muy clara. Claro, es mucho más fácil, que ese es incluso el argumento, a la hora parece mentira. Bueno, y un comentario que yo creo que es importante, los docentes también tenemos que recuperar un mayor protagonismo en escenarios como estos. Nosotros, desde la década del 60, con la decisión del maestro Prieto de abandonar Acción Democrática, la creación del MEP y todas las cosas, también se golpeó un poco el tema de la participación política, un balance que los maestros no hemos hecho, se lo hemos dejado a los políticos. Yo no soy prietista, siempre lo aclaro, lo subrayo y lo digo con mayúsculas. Sin embargo, es muy importante analizar el periodo de los 60, 70 en lo que fue la participación de los docentes y cómo se hay una ofensiva muy fuerte de los partidos del Pacto Punto Fijo para quitarle protagonismo a los docentes en la lucha política, que es necesario también recuperar, para recuperar el propio rol del docente en la sociedad. Es algo que en las últimas décadas se ha perdido. Y en ese sentido, a mí me alegra mucho lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España, y debo comentarlo porque es un amigo de esta casa. Hace 4 meses, un grupo sobre todo de estudiantes y de profesores universitarios decidieron que no podían seguir quedando pasivos ante la situación que sacudía a Europa y especialmente España, y decidieron, con todo lo que era el movimiento 15M, lanzar una plataforma política, Plataforma Podemos, que ayer los resultados electorales lo convirtieron en la tercera fuerza política, solo en 4 meses, la tercera fuerza política de Madrid y la cuarta fuerza electoral de toda España. Una fuerza política que está compuesta fundamentalmente por estudiantes y por docentes que también pelean por un protagonismo distinto. Yo creo que son cosas que debemos ver y que forma parte de las cabecillas de ese movimiento es precisamente Juan Carlos Monedero, un amigo de esta casa, un fundador del Centro Internacional Miranda, junto con nosotros. Ahora bien, volviendo al tema que nos ocupa, ahora tocando más la experiencia de Omar, pero también la mirada de Zuleika. En ese proceso, yo sé lo que estoy profundamente convencido, que si seguimos en la actual tendencia mundial, la profesión docente es una profesión en desaparición.
La profesión docente es una profesión en desaparición. Yo insisto, revisemos la página del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para que vean la enorme preocupación que ellos tienen por los costos de los docentes en los sistemas educativos. Y lo que implica eso, si aunado a la página de lo que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo, que hay que ir hacia el uso de nuevas tecnologías en la formación desde la casa y que el aula se convierta en un simple espacio para la evaluación, para eso no se requiere un docente. Aquí incluso en Venezuela hay una universidad que está evaluando ya con un lector óptico, que no significa que se requiere un docente. Esa tendencia es peligrosa si nosotros no revertimos el tema de la formación docente, porque es claro hoy que el docente tiene dificultad para empalmar con las nuevas generaciones. Y eso tiene que ver con la obsolescencia del puesto de trabajo, por algo que a nosotros no analizamos. Los docentes de nuestra generación, tal vez no la de Zuleika, la de Omar, la mía, eran unas generaciones que se formaban para educar por 25, 30, 40, 50 años, lo que aprendía era suficiente. Las revoluciones del conocimiento, de la tecnología y de la ciencia son ahora de ciclos no de 40 o 50 años como era hasta hace 3 décadas, son de ciclos mucho más cortos, de 4 a 6 años. Hoy en nuestras escuelas, para citar solo un ejemplo, se sigue hablando del Big Bang y difícilmente en una escuela se habla de la teoría de cuerdas, por ejemplo, que hoy los físicos hablan precisamente como algo que lo supera, por decir algo, en términos de conocimiento, más allá de la posición. Pero también la formación docente en los últimos 20 años ha abandonado la formación en profundidad del docente. Yo recuerdo que cuando nosotros nos formaban, nos decían, explique la batalla de Carabobo, y uno la explicaba, y después le decían, explíquela ahora para alguien que esté ingresando a la universidad, y después le decían, ahora explíquela para un muchacho de 4º año. No era así, maestro, y ahora explíquela para un muchacho de 2º año, y ahora explíquela para un muchacho de 6º grado, y ahora explíquela para un muchacho de 3er grado, y ahora explíquela para un muchacho de 1er grado. Si uno no pasaba por todas esas pruebas de saber enseñar un tema en todo el abanico de las posibilidades que tiene un docente, no pasaba. Había unos maestros, por ahí estoy mirando de reojo uno, que eran duros en ese tipo de evaluación, que tenía que ver con la formación en profundidad. Hoy tenemos profunda dificultad para que nuestros docentes se desempeñen, los que están egresando a cabalidad, y eso no es culpa de los docentes, tiene que ver con profundos déficits en la formación docente. ¿Qué hay que hacer hoy para que la formación docente esté a la altura de los desafíos de la educación hoy, y para que la profesión docente, los que somos maestros, la defendemos a capa y espada, sea una profesión que permanezca a través del tiempo? Zuleika. Bueno, sí, la verdad que a veces yo me quedo sorprendida con, bueno, la primera, que hay toda una corriente de opinión, de pensamiento, que dice que nosotros podemos ser fácilmente sustituidos por internet, por la computadora, etcétera, que el docente prácticamente no tiene nada que hacer en educación. Yo creo que nosotros sabemos cuál es la intención de esa, digamos, de esa forma de ver al docente, ¿no? Porque mientras menos docentes, menos presupuesto para la educación. Y la otra es que es verdad, el sistema educativo, cuando se plantea el tema de la transformación educativa o el debate por mejorar la calidad educativa, se supone que están todos lo que hoy llaman los subsistemas. Y allí está el de educación universitaria. Y nosotros somos egresados de la educación de este sistema, sobre todo los de mi generación, que estudiamos en el liceo cuando se inventaron en la época de Lucinchi, de la educación básica, que cambiamos de liceo de ciclo básico común a educación básica de un año a otro, y que vivimos aquellas huelgas interminables de docentes también por todo lo que estaba pasando en el país. Cuando febrero del 89, cuando el sacudón, o lo que uno llama el caracazo, que a los de Guarena no les gusta con toda razón, porque empezó allá, yo estaba en el liceo,
Y la verdad que había precedido al Caracazo una huelga docente de más de 2 meses, o mes y tanto. Me acuerdo que la huelga empezó en noviembre, se juntó con las vacaciones de diciembre y apenas el 27 de febrero estábamos nosotros presentando pruebas de primer lapso. Y así se estudió durante mucho tiempo en esa época en las escuelas públicas, ¿no? La verdad es que yo digo que esa precarización en la que vive el docente le evita por lo menos leer hasta periódico. Ahora, ¿eso es culpa del docente? No. Porque una persona que salga a las 7 de la mañana, llega a las 6 de la tarde, va a su casa, cocina y limpia, atiende a los chamos, y si tiene esposo, imagínense. Resulta que no, bueno, leer periódico le resulta, es toda una hazaña que hace el maestro y la maestra hoy, mucho más informarse de la actualidad mundial. Pero que también nosotros decimos que el sistema educativo es el que está también haciendo que los docentes hagan, es un poco que hablaba el profesor de, el docente hoy se dedica más al tema administrativo de la evaluación y de la planificación en lugar de hacer centro en lo pedagógico. Y es precisamente porque eso es lo que nos transmiten en las universidades donde nosotros estudiamos para ser docentes. No son transformadoras. Yo me acuerdo que cuando yo estudié en la universidad el pregrado, nos decían que, yo voy a hacer una anécdota de esto porque de verdad que a mí me marcó bastante, entre otras cosas. Había una profesora que nos parecía muy creativa porque nos decían que nosotros teníamos que, bueno, emanar toda esa creatividad y dar clases con títeres, no sé cuánto y tal, si íbamos a una clase de historia y tal y qué sé yo. Y le llego yo a una amiga que hoy en día ya falleció hace años, pero que era muy, bueno, era muy pedagoga, creo yo. Y entonces llego yo, cónchale fulana, y entonces tú sabes que tenemos una profesora en la universidad, así, esa, ajá. ¿Y a ti te parece que es muy, tú vas a transformar la educación dando con títeres lo mismo que da escrito en el pizarrón? Ojo con esas creativas, me dijo. Ojo con esas profesoras creativas que quieren que nosotros hagamos de payaso en el aula y demos lo mismo en títeres y un poquito más chévere que han dado hasta ahora y que no ha servido para nada, sobre todo en los temas de historia, ¿no? Sí, no es que eso era así completamente, a lo mejor la intención de la profesora, pero la verdad es que con la experiencia uno se dio cuenta de que no había una universidad que pudiera darle herramientas a uno para ir a hacer centro en lo pedagógico. Que los que lo intentamos por rebeldes, por inventores, por lo menos los de mi generación. Llegamos a las aulas con un montón de herramientas supuestamente para poder planificar y evaluar los aprendizajes. Y allí aprendimos después, por circunstancias, por el mismo proceso que ha vivido este país, el proceso revolucionario que se vivió en cada uno también de nosotros, poder que se te calentara la cabeza un poco y decir, pensábamos nosotros que desde el aula podíamos transformar y después nos dimos cuenta que era más allá del aula. Pero por lo menos todos esos inventos que hacíamos por ser distintos. Yo soy no de la generación de maestras, me perdonan, ¿no? Pero de maestras que nosotros le decíamos la señorita Rottermeier, ahí sí se me cae la cédula, porque eran maestras así, todas rectas, que hacían sacrificios incluso de reprimir cosas de su propia vida por ser el gran ejemplo que decía que debía ser un maestro. Y nosotros un poco en esa rebeldía de los años también que nos tocó vivir, previo a la Revolución Bolivariana y en el marco de la Revolución Bolivariana siendo más jóvenes. Nosotros entonces pensábamos que el maestro debía ser más relajado, más pegado a lo que era su extracción de clase. Y bueno, un sector. Pero la verdad es que aún hay mucho que discutir sobre la transformación educativa, pero la transformación universitaria, porque los maestros no son culpables de que la calidad educativa no sea la que corresponde.
Porque, y yo insisto, yo hablo de la calidad educativa en el marco del proceso revolucionario, no una calidad educativa así aislada como fueron, y hago una crítica muy fuerte a las preguntas que llegaron a la escuela descontextualizadas y en una calidad educativa ahí como que si gana el debate, o sea, si la oposición tiene más participación, tendremos una calidad educativa para el capital, ¿no? Y no para la transformación. Pero que nosotros no somos los responsables, digamos, los culpables, como nos hacen ver, de que la calidad educativa o que la educación tenga las fallas que tiene, porque nosotros no somos marcianos, somos producto de este sistema educativo. Y ahí yo digo que hay que hablar mucho, hay que hablar y debatir sobre cómo es el egresado hoy, no solamente de las instituciones universitarias, las universidades autónomas, sino incluso del programa de formación nacional de educación en las misiones. Si esos compañeros y compañeras están saliendo por lo menos, con la pasión para poder ser irreverente y rebelde y poder transformar ese hecho de solo el currículum en cómo enseño, en lo pedagógico, cómo hago, para qué me sirve este año con estos muchachos, cómo transmitimos. Bueno, como maestro de aula que soy, voy a seguir insistiendo en las mismas ideas que señalé en la exposición inicial. Nos enfrentamos a un sistema añejo que se ha caracterizado por descalificar a quienes de una o de otra manera o expolia o se le oponen. Si algún género puede hablar de eso, son las damas, son las mujeres. Por ejemplo, los documentos públicos de la época colonial en América y hasta avanzado el siglo XIX, pero bien avanzado. Cuando se refieren a la mujer dicen, cuando se refieren al núcleo familiar dicen, el señor fulano de tal, carpintero, abogado, ingeniero, etc. Cuando se refieren a la mujer, indistintamente señalan que su ocupación son los oficios propios de su género. Punto. No hay otra manera de verlo. Toni Morrison, una brillante escritora del sur de los Estados Unidos, en uno de sus libros sostiene: he tenido que pagar 3 pecados que llevo desde que nací. 1, soy negra. 2, soy mujer. 3, soy rebelde. Eso los marxistas lo han visto nada menos que a través de la extraordinaria obra de Augusto Weber, La mujer y el socialismo. Ahí hay un estudio extraordinario, excelente, de cómo ha tenido la mujer que enfrentar desde los primeros tiempos, desde los tiempos bíblicos, esa visión de la descalificación, de la excrescencia, del marginamiento. Y por supuesto, los negros, los indios, los amarillos, etc. El problema, los 8, claro. El problema de la descalificación, el problema de la exclusión, es un problema inherente al sistema. No puede el sistema capitalista funcionar sin ese modelo de acumulación excluyente. Y nosotros creemos que cuando Chávez llamó la atención acerca de reivindicar a los excluidos, de visibilizar a los invisibilizados,
de darle voz a quienes no la habían tenido durante siglos, produjo una verdadera revolución, si cabe el tiempo, copernicana en las relaciones sociales. De manera que la descalificación y la exclusión es un problema inherente al sistema. Todas aquellas profesiones que de alguna manera constituyan un germen de resistencia, un germen de rebeldía, un germen de liberación frente a ese mecanismo excluyente, por supuesto, el sistema se organiza para volverlos a invisibilizar, para volverlos a someter a su égida. ¿Qué no nos han dicho del libro? ¿Cuántas veces no se ha sentenciado la muerte del libro? Apenas cualquier tecnólogo tose, o con el perdón de las damas, bota un estupro de alguna nueva innovación tecnológica, está decretando la muerte del libro o está decretando la muerte de algunas de esos oficios, de esas profesiones que se han convertido en elementos incómodos para el sistema. Es un problema de siglos, volvemos a decirlo, es un problema de un estereotipo colonial. Los riesgos de la desaparición de la docencia los llevamos en el germen que pretende sustituir al maestro por cualquier cosa. Y por eso, con el debido respeto, frente a tantas maneras de llamar al maestro, yo digo soy maestro, soy educador. Lo demás no sé, no opino, pero aquí ha habido una competencia durante la cuarta y en la quinta, y no sé si veré la sexta, ¿no?, por llamar al educador de cualquier manera, menos maestro. Cualquier cosa, menos maestro. ¿Por qué? Nosotros somos esencialmente docentes, somos esencialmente educadores, somos fundamentalmente maestros. Yo tendría que citar a Andrés Eloy Blanco, a quien admiro, por si acaso. No sé si porque se murió temprano, por si acaso, ¿sí? No sé qué hubiera dicho Andrés Eloy si le hubiese tocado la década de los 60, no sé, pero lo admiro, sin reserva. Y en alguna oportunidad hay una serie de anécdotas de un periodista que llegó a buscarlo y preguntó por el doctor Blanco. Y le dijeron, doctor Blanco, no hay ningún doctor Blanco aquí. Y él dijo, ¿cómo es posible que aquí no sepan quién es uno de los más famosos poetas y que encima de eso es canciller? Y le contestaron en coro, pero que usted no está buscando al doctor Blanco, ese no existe. Usted está buscando al poeta, ese se llama Andrés Eloy. Entonces, eso lo reivindica Andrés Eloy cuando dice, doctor Blanco es cualquiera, Andrés Eloy soy yo. Y así nosotros decimos, no sé cómo se dan las cuestiones, yo soy educador y eso lo reivindico. Y si este país y si esta sociedad, de estas grandes paradojas del siglo XXI que se define como la sociedad del conocimiento, de la difusión de los saberes, y tiene miles de millones sometidos a la más brutal esclavitud, la esclavitud de la agrafía, la esclavitud de la ausencia de posibilidades tecnológicas, la esclavitud de no tener acceso a los servicios fundamentales. Y por si acaso, vuelvo a decirlo, eso no lo inventé yo. Cuando se cumplieron 20 años de la aparición del primer PC, como dice Luis, computador personal, digo yo, entonces Bill Gates escribe en su página y está, pueden buscarlo, escribe, hoy en día 1.000 millones de personas tienen acceso al computador personal. Cuando usted dice 1.000 millones de personas tienen acceso al computador personal, usted dice, ¡wow! Que como ustedes saben se escribe W-A-W,
dice, wow, y significa perro, 1.000 millones. Pero lo que pasa es que en ese momento la población universal estaba por encima de los 6.000 millones de habitantes. Lo que quiere decir que más de 5.000 millones de habitantes no tenían acceso a esa tecnología. Y dice Bill Gates, para esos miles de millones, más importante que un computador personal es tener acceso al agua corriente, a la alimentación, a una vivienda digna, a una educación, a condiciones de vida, dice Bill Gates. De manera que el problema de la sustitución del docente es algo que nosotros tenemos que enfrentar reivindicando la condición del educador, la condición primaria del educador, que es trabajar con la argamasa humana. En segundo lugar, producir una respuesta a esa tecnologización que quieren imponernos, porque eso no es educar, eso no es formar, eso no es capacitar. Nosotros, inclusive, tenemos tiempo, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacó Luis, no sé qué café le dieron hoy, que se empeña en decir que nosotros somos contemporáneos. No, yo soy mucho más viejo que él. Yo soy mucho más viejo que él y de eso me siento sumamente orgulloso. Y todos ustedes aquí son testigos de cómo un ministro de educación no solamente calificó a la educación como un fraude, sino que también insistió durante su gestión en lo que él llamaba los dos circuitos. El circuito de la excelencia, que por supuesto está en los colegios que no están en cerro, sino en colina, que no están en los precipicios, sino en loma. Ahí está el circuito de excelencia. Y el circuito de la marginalidad creciente. Ahora, eso no se quedó. Y sigo con las malas palabras, en Caldera 2, esa es la mala palabra, sino que eso está presente. Y un caballero que estuvo aquí hace poco, hoy, en un medio de comunicación, vuelve a rescatar las palabras, las nociones de los dos circuitos. Entonces, quienes son críticos del proceso revolucionario, reivindican las tesis de la derecha. No importa qué posición tuvieron ayer, porque eso de salto de talanquera, bueno, no es nuevo. Eso también está en la Biblia, los primeros saltos de talanquera. De manera que nosotros queremos decir, la sustitución del docente, porque va a ser desplazado por nuevas tecnologías, es un viejo reto, es un viejo discurso de la derecha que se le ha aplicado a todo aquel que se le opone, a todo aquel que significa un síntoma de rebeldía. El educador, el docente de aula, como ha reivindicado esta tarde aquí Zuleika, ese que trabaja con el elemento humano, ese no va a ser sustituido por ninguna tecnología. Porque yo puedo decir, como profesor de ciencias sociales, y aquí, para no encadenarme, concluyo esta intervención, se puso de moda la escuela de Lund, por allá en Suecia, con lo que llamaban la geografía cuantitativa, que pretendía resolverlo todo con fórmulas. Y en nuestras aulas universitarias tuvimos brillantes profesores como geógrafos, cuyo problema fundamental era llevarlo todo a una fórmula matemática. Y hay libros clásicos sobre eso aquí y en el pensamiento geográfico universal. Un día, el gran abanderado de esa tendencia, que por cierto había estudiado en un país de los llamados comunistas, allí había hecho su posgrado, y de allá trajo ese germen. De manera que cuando uno le preguntaba, pero bueno, ¿cómo el problema de la migración se va a reducir a una fórmula? No, es que mi profesor, el camarada, vaya usted pues, el principio de la autoridad consagrada. Entonces alguien le preguntó, profesor, disculpe, ¿cómo explicamos el subdesarrollo matemáticamente? No tuvo respuesta, porque el subdesarrollo
Es una noción, aunque no la compartimos, pero es una noción que tiene otros componentes. Lo diríamos en el lenguaje de Carlos Manzovalle, un mexicano que ya no está en este plano. Dijo, cuando el auge del Internet, y entonces él dijo, en América Latina, a lo que hemos tenido acceso es a la rancherización del Internet.